Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Esta mañana, ¿qué fecha estamos, amiga? Julio 25. 25 de julio, junio o julio, Julio. julio del 21. Esta mañana son las 10 o 11, 10:41. 10:45 de la mañana, donde quiera que nos estén viendo, en la hora que nos estén viendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este mensaje, esta predicación o esta enseñanza es precisamente en domingo, ¿verdad? Todos los domingos nos reunimos aquí, por gracia del Señor, para estudiar, para aprender más de la palabra del Señor y compartir con ustedes la palabra del Señor. Ah, no tratamos de enseñar otra cosa que la palabra de Dios. No es lo que yo quiero ni lo que yo creo, como yo creo, sino como dice la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es la Biblia. No se forza a nadie. Si quiere aprender más de la Biblia, si quiere entender más de la Biblia, pues lo invitamos a que escuche la enseñanza y pues usted tome sus propias decisiones. Analizar la palabra de Dios es lo importante. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pues nos da consejos para una vida como aquellos que decidimos que somos cristianos, vivamos cristianamente, con los hechos, nuestra forma de hablar, de pensar, inclusive de caminar, ¿verdad? De vestirnos. Hay un cambio total cuando decimos que somos cristianos, a diferencia de aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No juzgar a nadie, no criticar a nadie, sino simple y sencillamente una enseñanza, un aprendizaje que se trata precisamente en el libro de Santiago. Va dirigida más que todo a los cristianos, el modo correcto de la vida del cristiano. No es una crítica, no juzgamos a nadie, no es una competencia si predico mejor o predico peor, no compito con nadie, es simplemente una enseñanza. Fui llamado a predicar la palabra de Dios y es lo que predicamos aquí, la palabra de Dios. ¿Le gusta? Qué bueno. ¿Lo acepta? Qué maravilloso. Porque si lo acepta como verdad y lo pone en práctica en su vida, acepta que Cristo es su único y vasto Salvador, ha hecho una gran decisión, que es el propósito de la enseñanza. Y aquellos ya que tenemos la decisión hecha, que somos cristianos, son consejos para llevar a cabo nuestro comportamiento. No es una crítica, a nadie se fuerza, Dios no fuerza a nadie, yo menos. Fui llamado a predicar la palabra de Dios, no a competir con nadie, ni estar criticando a nadie, ni tener competencia, ni diferencia. Respeto la creencia de cada quien. No voy a forzar a nadie que cree como yo creo, pero nadie me va a forzar a cambiar mi creencia en el Dios Todopoderoso, su Hijo y su Espíritu Santo. Vamos a ver esta mañana, vamos a continuar con la enseñanza en el libro de Santiago. Consejos para vida del creyente. Todo aquel que quiera aprender un poco más, todo aquel que quiera saber, pues aquí estamos. Esta mañana no recuerdo exactamente qué versículo leímos, pero aquí tengo del 11 al 13 nada más. Pero vamos a tomar desde el 9 para tomar más la lectura bíblica, más sentido a lo que estamos hablando, ¿verdad? En este punto vamos a ver de qué se trata la ley, pero vamos a leer, si me permiten, antes de entrar en la lectura. Somos Faith Orthodox Baptist Church, estamos en el 1623 Pyron 1623 en San Antonio, Texas. Abrimos en la mañana, ahorita estamos de 11 a 12 del día, una hora de predicación, de enseñanza. Próximamente, probablemente este domingo al otro, vamos a reanudar los servicios de las 10 con la escuela dominical para aquellos que quieran acompañarnos, niños, jóvenes, adultos. Va a haber enseñanza para todos. Vamos a reanudar los servicios, tratando de reanudar los servicios, normalizándolos a como estaban anteriormente. Por la pandemia, sabemos que es cuestión de pandemia, no de que fue plan de alguna iglesia o de alguna persona, fue precisamente por higiene, por salud. Sigamos adelante cuidándonos, esperando que hayan pasado un buen fin de semana, estén gozándose en un principio de semana, mañana al trabajo algunos y
pues adelante, que el Señor. Vamos a leer una porción de la palabra y luego oramos por ella. Pongamos atención, dice Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Vamos a leer, dice la palabra del Señor así: si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecados, y sois convenidos de la ley como transgresores. El 10, porque cualquiera que hubiere guardado la ley y ofendiere en un punto es culpable de todos. El 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. El 11 nos dice allí, el 12 nos dice, así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El 13, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Oremos y pongamos las cosas delante del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos esta mañana por el privilegio que nos das de estar en tu recinto de oración, hablando de tu palabra, conociendo tus mandamientos, conociendo tus instrucciones de vida que has puesto en tu libro, Señor. Sabemos que todo lo que está en tu palabra es verdad y es para vida y una vida eterna, Señor. Pedimos que obres en nuestro ser, especialmente en este tu siervo, que quites cualquier pensamiento, emoción o sentimiento que perturbe o estorbe a tu palabra, aún mi movimiento, mi boca, mi lengua, que sean instrumentos de tu Espíritu Santo. Bendice a los oidores, ven sus necesidades de cada uno, creyente o no creyente, Padre, tú conoces sus necesidades, obra según tu misericordia en cada uno. Bendice al gobierno, bendice a aquellos que están en eminencia, Señor. Ponemos todo en tus preciosas manos, pidiéndote guianza y protección, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana vamos a ver un poco más de lo que es la palabra de Dios en Santiago capítulo 2. Hemos estado viendo precisamente qué es la acepción de personas. Y nos dice la palabra de Dios que la acepción de personas es pecado. Pero no nomás se encierra ese versículo, nos da mucha dirección. Por decir en el 8, si verdaderamente cumplís vosotros la ley real conforme a las escrituras, amaros a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué implica toda la enseñanza? Referente personalmente de cada cristiano y con comunicación o convivencia del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues usted es mi prójimo, yo soy su prójimo, su vecino es su prójimo, su hermano es su prójimo. Todo ser humano es prójimo de cualquier persona. Todos tenemos prójimo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si eso haces, bien hacéis, ¿verdad? Porque dice, mas si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. ¿De qué ley nos está hablando? Está hablando de la ley de Moisés, la ley que le fue entregada a Moisés. En Éxodo capítulo 20, 13 y 14, de los mandamientos, es algo que yo creo que todos sabemos y entendemos, pero dejemos que a ver si los busque y nos lea. Son cortitos. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Éxodos 20, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: no matarás, no cometerás adulterio. No matarás, no cometerás adulterio. Y la palabra de Dios nos vuelve a rectificar en Romanos 13, 9. Y son versículos que tengo aquí para que a ver si me los lea. Dice la palabra de Dios: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos, ¿en qué fue? ¿En Romanos 13, 9? Sí. Ok, porque no conocemos todo realmente. Nada más lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí para conocer los mandamientos, los estatutos, las promesas que Dios le ha hecho a toda la humanidad. Por eso en el 14 dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Romanos 2, 22, ¿qué nos dice?
ratificando la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice con bases bíblicas, ¿verdad? Perdón, el otro era Romanos, ¿verdad? Sí. 13:9. Ajá. Leí Corintios. Ya me imaginaba. Disculpa. ¿Qué dice? Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sí, sí entendí que no era el versículo, pero como no quiero tardarme mucho, ¿verdad? Por eso dice que está ratificando los mandamientos, la palabra de Dios. Ya vimos Romanos 2:22 que nos dice acerca de no cometerás adulterio. Romanos 2:22 dice la palabra de Dios, tú que dices que no se ha de adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Sacrilegio. Deuteronomio 5:17 y 18. Deuteronomio 5:17 y 18. Ujú. Dice la palabra de Dios, no matarás, no adulterarás. No matarás, no adulterarás. ¿Qué es adulterar? Adulterar es mezclar algo limpio con algo sucio, para hacerlo más claro. No podemos mezclar el agua con el aceite, porque no se llevan, ¿verdad? Hay cosas que no se mezclan, y lo que dice el Señor, no adulterarás. Y no nomás se adultera físicamente, espiritualmente también. Cuando vamos detrás de otros dioses, detrás de las imágenes. ¿Quién dice las imágenes? Yo no lo escribí ahí, está en los mandamientos. No te harás dioses ajenos delante de mí, ni de imágenes, ni de estatuas, ni de lo de arriba, ni de lo de abajo, ni de nada. Eso está ahí en la Biblia, ¿verdad? No es cuestión mía, es cuestión bíblica. En Lucas 18:20, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y luego en Santiago 2:11, ¿qué es lo que nos dice? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Déjame decir que esta es la ley antigua no del Nuevo Testamento. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿A qué vino el Señor? A ver, ¿en dónde está Bessie? Le pregunto a Bessie porque ya le había dicho que me buscara ese versículo, ¿verdad? Mateo 5:17. Mateo 5:17, ¿qué es lo que nos dice? ¿A qué vino el Señor? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No vino a abrogar, no vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley. ¿Por qué él vino a cumplir la ley? Bueno, porque él nació ahí en Gálatas 4:4 bajo la ley, pero él mismo es ley. Vamos a ver la ley naciendo bajo la ley. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley, nació bajo la ley para cumplir la ley. Pero en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley. Ya la cumplió el Señor. Ya cuando fue al madero, fue y cumplió con los mandamientos. No la quitó, no la borró, la cumplió. Ahí están los mandamientos todavía. Ya el Señor pagó una deuda que no era de Él, sin pecado. Él pagó por todo aquel que en Él cree y no se pierda y tenga vida eterna. Por eso dice en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus hechos.
¿Cuál ley? La ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque antes de que viniera el Señor estábamos sujetos a la ley. Estábamos en nuestros pecados y nos hacíamos pecadores más y no podíamos cumplir con la ley. Por eso que el Señor vino y cumple la ley, no la quita, cumple la ley y nos da la libertad. ¿De qué? Del pecado. Nos suelta, nos libra, nos liberta, paga por ese pecado en la cruz con su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si nosotros vamos ahondando en la palabra de Dios, nos damos cuenta que pues no es necesario colgarnos de algo para decir que el Cristo vino y murió por nuestros pecados. Porque no necesito decir que yo hablo en lenguas. Porque no necesito decir que yo veo visiones. Porque no necesito decir que yo echo demonios fuera. Porque si tengo a Cristo en mi corazón, yo soy libre de todo pecado. Y cualquier persona que cree en Cristo es libre de cualquier pecado. Por eso dice en Juan 14:6. ¿Qué es lo que nos dice Juan 14:6? ¿Por qué repito tanto el versículo? Porque es necesario que se repita. ¿Qué es lo que dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué Él vino a hacer el camino? ¿Por qué Él vino a hacer la verdad? Porque Él es el amor de Dios mostrado a la humanidad del Padre. Es el amor encarnado de Dios, es el Salvador, es el Verbo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas estas cosas tenemos que analizarlas, pero no podemos darle el crédito a alguien más o a algo más que no sea Cristo Jesús. No son, inclusive, ni el pastor, ningún que se diga algo, es algo. Sin Cristo no somos nada, porque dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Él es el camino, Él es la verdad y tenemos que seguir sus enseñanzas de Él y de aquellos que Él preparó para que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo cual ahora hay iglesia, ahora somos el cuerpo de Cristo, por lo cual Dios destinó un lugar para alabársele, glorificársele, darle honra y gloria y enseñarnos por medio de su palabra que nos ama de tal manera que buscando conocerlo, buscando hacer su voluntad, estamos haciendo lo mejor que el humano puede hacer. Porque sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Déjeme decirle que hay muchas personas que piensan que porque saben hacer algo y ganan mucho dinero, ya lo hicieron. Pues sí, en este mundo tal vez tengan comodidades, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Dónde lo dice? En Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ser famoso, tener riquezas y olvidarse de la ley de la libertad? Ha sido esclavo de las riquezas ahora, porque vivo cuidando las riquezas, porque vivo cuidando que no me roben, porque vivo cuidando que no se gaste mi dinero mal gastado, mis riquezas. No. La ley de la libertad, me gozo en el Señor y me disfruto con lo que Él me da. No que las riquezas sean malas, sino que el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a hacer algo y hacer acepción de personas, que es el punto principal, porque yo tengo riquezas, porque yo soy autoridad, porque yo soy ley, porque yo tengo poder. Ese es el punto de las riquezas en muchas personas. No digo que en todas, pero Dios da riquezas. Recordemos que Dios, sus siervos, eran ricos. Eran reyes, pero no por eso Juan el Bautista se vestía de lujos, andaba en limusina, se vestía con trajes finos. No, se vestía con piel de camello, andaba comiendo miel en el desierto. Pero eso se nos olvida, que para llegar al Señor necesitamos tener humildad y no hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque debemos entender lo que dice Santiago 1:25, y ya lo leí, si quiere leerlo, ves, y para que quede claro que es de la Biblia. Y aquí estamos en el libro, en Santiago 1:25, capítulo 1, versículo 25, que es lo que nos dice, que tenemos que ver atentamente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. Gracias, amiga. Este será bienaventurado en sus hechos. ¿Pero qué hechos? Lo que Él ha propuesto para todo creyente, que vivamos haciéndolo. Ve por todo el mundo, háblale a las almas. Sí, busca tu bienestar, pero Dios sabe de qué tienes necesidad y qué tengo necesidad si confías en Él. Si realmente eres hijo de Dios, ponemos toda la confianza de nosotros en Él. ¿Qué dice Salmo 111:10? Quiero ir viendo qué es necesario tener para poder agradar a Dios, porque no es por obras, es por obediencia. Salmo 111:10 dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra, su loor permanece para siempre. Amén. Salmo 119:34. ¿Qué es lo que tiene que tener el cristiano? ¿Qué es lo que tiene que tener el creyente? Dice la palabra de Dios: dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Dame entendimiento, gracias, dame entendimiento. ¿Para qué? Para guardar tu ley y la cumpliré, pero con tu ayuda, porque solo yo no puedo. Me humillo delante de ti, así tenga yo los millones que tenga. Si no me humillo delante de Dios, de nada me sirve. Así ande bien vestido de joyas y ande forrado de riquezas, de nada me sirve si no tengo a Cristo en mi corazón. Es lo mismo, la sabiduría envanece. El saber, conocer, el entendimiento envanece muchas veces a las personas. Yo sé más que todos, nadie sabe nada, nomás yo sé todo. No, tenemos que entender que tenemos que ir aprendiendo paso a paso, entendiendo las cosas en esta vida y entendiendo que el prestador, porque es prestador de esta vida, nos permite vivir de acuerdo a lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque Él no obliga a nadie. Pero sí debemos pensar en lo que dice Salmo 119:34. Dame entendimiento. ¿Para qué? Para que guarde tu ley y cumpla de todo corazón. ¿Qué? Su ley. En estos momentos no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la ley, el decálogo o como le conozcan. Eso ya pasó, ya lo cumplió el Señor en la cruz. Ahora estamos en la ley de la libertad. Y repito, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus hechos. ¿Qué necesitamos tener? Entendimiento de la palabra de Dios. Saber lo que la palabra de Dios está dirigiendo hacia nosotros para que nosotros llevemos a cabo lo que Él nos establece para que todo el cristiano, todo el hijo y todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Jesucristo, tenga el entendimiento completo, que heredamos el servicio que el Señor vino a hacer, buscar a los perdidos, buscar a aquellos que no creen, tratar de convencerlos, pero no nomás con mi palabra, no nomás con la Biblia, sino con mi forma de vivir, con mi ejemplo, siendo ejemplo a los demás. Que aquel habla mal de ti, perdónalo. No somos moneditas de oro. Hay quien no les caemos bien, quien quiera que seas. A unos les parecerás muy amable, a otros les pareceremos aborrecibles, pero Dios se dignó a llamar a unos para predicar la palabra de Dios, a otros para que se hagan otras cosas. Dios da dones a las personas que se disponen a servirle. Pero cuando te da un don y te envaneces, porque tú ya sabes algo más que los demás, Dios te quita ese don. Te lo da para que le sirvas, no para que los luzcas y te vanaglories en ellos. Todo don que Dios nos da es para que le demos a Él la honra y la gloria. Pero somos tan así que nos ordeñamos de ese don y creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Adelante. ¿Por qué? Porque seremos juzgados por la ley de Dios. Porque dice el 12, así hablad y así obrad, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué dice acerca del tribunal de Cristo? ¿En dónde está el tribunal de Cristo? En Romanos 14:10 está uno, y en Corintios está otro versículo.
que habla, no recuerdo el de Corintios, pero ahí está, que todos debemos de compadecer. Mire usted, ¿por qué seremos juzgados por la ley de la libertad? Usted como creyente y yo como creyente tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Romanos 14:10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. En Corintios, sí, gracias, en Corintios también dice, pero en Corintios dice, porque hemos de dar cuenta. ¿No te acuerdas en Corintios dónde está? Primera de Corintios 10:5 o 5:10. O segunda, no me acuerdo, la verdad. Son versículos que hemos repetido muchas veces, pero a mí se me olvidan las citas donde se encuentran a veces. Soy una persona, no soy un robot, ¿verdad? Y pues la que tiene el trabajo para buscarlo es Betsy. Por eso a veces ven que hacemos pausas grandes, porque me llegan los versículos y pues yo tengo un problema con mis manos, ¿verdad? No porque me ven en la cámara completa, no, tengo mis detalles. Hay cosas que han pasado en mi vida que me han limitado físicamente, pero no inutilizado. Todavía podemos seguir predicando la palabra de Dios y vamos adelante. ¿Lo tienes, mija? Parece que está en 2 Corintios. Sí, así a veces tenemos que entender. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ora sea bueno, ora o malo. Pero lo que hayamos hecho, vamos a dar cuenta, lo que hayamos hecho en vida por medio de este cuerpo, lo que hayamos hablado con esta boca. Y más adelante hay una enseñanza grande de esto, de la lengua. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que debemos ver que no ofendamos a Dios con nuestro comportamiento. A veces ofendemos al hermano, o envidiamos al hermano, criticamos al hermano, juzgamos al hermano o a la hermana. Y somos cristianos. De mi parte, gracias a Dios, porque un día tuvo misericordia de mí. Yo no era una blanca palomita, no me sacó de un monasterio, pero tampoco vivo como vivía antes. Porque si eso fuera, cualquiera que dijera algo de mí o de mi familia, no sabría en la que se metía. Pero gracias a Dios, porque un día hubo un cambio y el amor de Cristo muere en mí. Al contrario, ahora exhortamos a cualquier ser humano que tenga un sentimiento erróneo hacia su hermano, no lo juzgue, perdónelo. Porque dice, perdona a tu enemigo, aún al enemigo, ama a tu enemigo. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Por qué? Porque debemos mirar atentamente, como dice Santiago 1:25, en la perfecta, porque es ley perfecta, en la perfecta ley de la libertad, y perseverar en ella, para que haya ¿qué? Un fin feliz. Este será bienaventurado en sus hechos. Y eso me recuerda a lo que dice Josué 1:8 o 9, este libro de la ley. Todo va con todo y toda la Biblia es para enseñar, para redarguir. Ahorita vemos ese versículo también. Vamos a ver lo que dice Josué, lo que le dice Dios a Josué. Josué 1:8. 1:8. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vemos la secuencia antigua, pero este libro de la ley que está hablando en el libro de Josué es la palabra de Dios. Tenemos que meditar en ella. Somos cristianos, mostremos que somos cristianos. El principal error de mucha gente, porque somos humanos, que estamos en la cristiandad, es no saber perdonar. Es vivir en celos, rencores, envidias, criticando, insultando, dañando el prestigio de los demás,
dañando el testimonio de otra persona por querer quedar bien. Eso hizo Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba siendo humillado, aquellos que lo insultaban, que lo maldecían, Él no contestaba el insulto ni la maldición. Al contrario, ponía la causa al que juzga justamente. Por eso dice el Señor allá por el Hebreos 10, o 10, 30, 31, dice, tú no te vengues, mía es la venganza, yo daré el pago a mi pueblo. Hay muchas cosas que tenemos que ir viendo. Somos cristianos, perdonemos. Me ofendiste, hermano. Todos, dice Santiago, y lo vamos a ver más adelante, todos ofendemos en alguna manera. ¿Por qué no perdonar? Es que yo soy mejor, yo no sé por qué este hermano o hermano tiene o es, si yo quiero ser eso y yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque tu corazón está dañado, porque tu ser está perverso. Perdona a manera de que tú seas libertado de ese yugo que te tiene amarrado o amarrada. El perdón te libera a ti también. Si tú perdonas o yo perdono o alguien perdona que fue ofendido, te liberas y liberas a otra persona. Y esa bendición nadie te la puede quitar. Bien, pasemos al 12, ¿verdad? Estamos en el 12, ¿qué dice el 12? Así hablar y así obrar como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hablemos y hagamos según como la palabra de Dios nos ha enseñado. Vemos en 2 Corintios 3, 18, ¿qué es lo que dice? Según Corintios 3, 18. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué más queremos? ¿Qué queremos hacer? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, y es para los cristianos, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, y seamos obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 8:29, porque lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros es maravilloso. Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Qué bendición. Realmente estás siendo transformado. Debe haber un cambio en tu corazón. Debe haber perdón en tu corazón para los demás. El que te ofendió, el que te dañó. Dice la palabra de Dios en alguna parte de la Biblia, no pagues mal con mal. Paga un mal con un bien. Claro, si ves venir, dice Proverbios, el mal, y lo ves venir, hazte un lado, escóndete, porque el simple, el que cree que todo está bien, se queda y recibe todo el daño. ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:6? Vemos que el Señor está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en nuestro ser, hasta que lleguemos a la perfección. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos en presencia del Señor y estemos en el tribunal de Cristo, dándole cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida. Adelante. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de gracias. Hasta el que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará. No en esta vida, hasta el día de Jesucristo. En esta vida estamos caminando, siendo reformados. Somos hechos nuevamente. Dice en Tesalonicenses, no me acuerdo exactamente, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nacemos de nuevo. Debe haber un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. No debe haber envidias, no debe haber celos, no debe haber rencores, no debe haber avaricias, celos. Y si lo hayas, mija, qué bendición. Tesalonicenses o Corintios, no recuerdo. Son versículos que yo sé que están en la palabra de Dios. Son versículos muy necesarios conocerlos.
¿Lo tienes? Segunda de Corintios Segunda de Corintios, ¿qué 17? 5:17. 5:17. Sí, algo me acordaba que era 5, o digo 17, pero no recordaba. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí, gracias. He aquí todas son hechas nuevas. Vamos también a ver lo que es 5:13, 1 Corintios 5:13. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios está trabajando en nuestras vidas. Si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres cristiano, debes de dejar atrás todo lo pasado. Perdona al que te ofendió y que te pide perdón al que ofendiste, porque si así como te ofendiste alguna vez. No somos perfectos, nadie es perfecto. ¿Lo tienes? Segunda de Corintios 5:13. Segunda de Corintios 5:13, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque si lo que hemos es para Dios y si estamos... No. Entonces es 10:5, no me acuerdo, la verdad. Primera. Examinás a vosotros mismos. 13:5. 13:5. Andaba al revés. No, sí, me equivoco. Soy un ser humano, no soy un robot. No tengo un software aquí que nomás le pico y me acuerdo de todo, ¿eh? Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no soy reprobado, examinados. Yo no tengo por qué juzgar a nadie, pero sí decirle, ¿sabes qué? Examínate, porque yo mismo me examino. Yo mismo busco saber si estoy en Cristo. Yo he perdonado, no tengo rencor con nadie, no le envidio nada a nadie. Pues no, yo no le envidio nada a nadie, gracias a Dios. Yo como predico aquí puedo predicar en otra parte, como predico en este país puedo predicar en China o en cualquier otra nación, porque fui llamado a predicar, porque Dios conoce mi corazón. Pues yo no conozco su corazón de usted, ni de nadie. Es cada uno examinarnos nosotros a nosotros mismos. Si es que estamos en Cristo, no tengo que ir a confesarle a nadie, pero no puedo juzgar a nadie, pero tampoco nadie me puede juzgar a mí. Hay quienes andan destruyendo el prestigio de otra persona, acusándolo, hablando mal, diciendo, criticando. ¿Qué es eso? ¿Es de cristianos? En estos tiempos que estamos, ¿hay tiempo para eso? Hasta el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Está próximo el día del Señor. Yo no les puedo decir cuándo va a venir, pero sí les puedo decir que los tiempos son propicios. Porque allí en el Evangelio de Mateo 24, 23 o 24, no recuerdo, nos habla unos versículos, si lo tienes sería bueno, de las señales que piden los apóstoles al Señor que le digan cuándo será ese tiempo. Adelante. Mateo 24, 3-8 dice la palabra de Dios: y sentándose en el monte de las olivas se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principios de dolores. Amén. No es el fin del mundo, como muchos piensan, es principio de dolores. Estamos avisados, conocemos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. ¿Qué es lo que nos falta? Razonar, analizar, conocer que Dios nos ama, pero si no perdonas a tu hermano o al que te ofende, Dios no te perdonará a ti, ni a mí. Es necesario que aprendamos a perdonar para que podamos perdonar nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó. Y nadie tiene que estar juzgando a nadie, porque esa es labor de Dios. Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ese es trabajo del Señor, de los que están en la tierra y de los que están en el cielo, y te dará con Él la recompensa a cada uno, así sea buena o sea mala. ¿Qué es lo que tenemos que estar conscientes?
que la misericordia que tuvo Dios para con nosotros, debemos tenerla para los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice bien claramente que el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. ¿Por qué? ¿Qué obra estás haciendo? Estás odiando, estás envidiando, estás deseando, te mueres de celos, te mueres de coraje, porque quieres ser joven toda la vida, porque quieres estar hermosa, porque quieres estar hermoso, porque las muchachas ya están jóvenes, tus hijos, tus hijas, te mueres de celos, porque aquel tiene lo que yo quisiera tener. Dios le da a cada quien lo que él quiere. Y si a alguien llamó a predicar el evangelio, no lo envidies, trabaja, ora, que el Señor te puede usar a ti y a mí y a cualquier hermano, a cualquier hermana, porque Dios usa lo vil de este mundo para humillar a los sabios de este mundo. Es que no sabe predicar, es que no sabe hablar, es que se porta así, es que hace esto. ¿Sabes que Dios ya lo perdonó? ¿Sabes que Cristo ya pagó sus pecados en la cruz? ¿Por qué juzgas tú a tu hermano? Como dice Romanos 14:10. Lo leemos nuevamente para saber qué es lo que dice al principio ese versículo, porque es muy necesario que entendamos que no tenemos ningún derecho a juzgar. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas o menosprecias? Gracias, amigo. ¿Por qué haces acepción de personas? ¿Por qué te sientes que eres la única o el único? Debemos humillarnos delante del Señor y obedecer y entender que Él nos está diciendo, mira, esto es lo que quiero. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Allí en Santiago 2:12, el Señor nos habla. No, perdóname. En Hechos 14:2. Sí, me equivoco yo también. Lo he dicho y lo repito. Hechos 14:2. Sí. Dice la palabra de Dios, mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿14:2? Hechos 14:2, sí. Entonces no lo tengo mal. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relatores os les contaban cuán grandes cosas había hecho Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles las puertas de la fe. Bueno, en 2 Corintios 2:12 es algo similar, creo. Si es que no me equivoco. Segunda de Corintios 2:12. dice la palabra de Dios, cuando viene a Troas para el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor. Ajá, ese es. ¿A quién vino él? ¿A quién vino a Troas? ¿Quién está hablando ahí, Pablo? ¿A quién? De los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿La iglesia? Éramos gentiles. Ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no somos nadie para juzgar a nadie, no menospreciar a nadie. No tenemos ningún derecho, más si somos cristianos. Debemos cuidar la lengua, debemos cuidar lo que hablamos, porque por lo que hablemos seremos juzgados. Así es de que pongamos atención como cristianos, como creyentes. En Juan 13:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si las hicieres, si sabes esas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Hay unas veces que nosotros no entendemos el porqué de las palabras de la Biblia, pero hay palabras duras que nos molestan, pero están escritas en la Biblia, en Mateo 5:7.
Nos habla acerca de cuando se menospreciamos a alguien más, a nuestros hermanos. Hablamos, criticamos o lo que sea. Adelante. Mateo 5:7. Sí. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 5:7. ¿En dónde está? Hipócritas, echa primero la viga de tu ojo, y entonces verá bien para echar la mota del ojo de tu hermano. Yo me equivoqué. No es 5:7 o es 15:7, no sé. La verdad, me equivoqué. Apuntar la cita. Ahorita la corregimos, si me lo permiten. 7:5. Al revés, 7:5. No, sí, cometo fallas muy grandes a veces, pero no que predique un falso evangelio. Mateo 7:5 dice la palabra de Dios: hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para echar la mota del ojo de tu hermano. Amén. En otras palabras, ¿quién eres tú para que juzgues? ¿A quién te da el derecho de convertirte en juez de tu hermano o de tu hermana? ¿A ti quién te capacitó para hacerlo? ¿Tienes algún mandamiento de Dios que te dio para que lo hagas? Mateo 18, 32, 35, ¿qué es lo que nos dice? Mateo 18, 32 al 35. Sí. Dice la palabra de Dios: entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdona, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 4 de Santiago nos dice: no juzguéis en vosotros mismos, venís a ser jueces de pensamientos malos. Y el 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que prometió a los que le amen? La pregunta aquí sería: ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estamos conviviendo con nuestros hermanos? ¿Nos gusta la palabra de Dios? ¿Nos gustan las bendiciones de Dios? Pues debe de gustarnos también los mandamientos de Dios. Sigamos viviendo en la ley de la libertad en Cristo Jesús, de acuerdo a los mandamientos de Dios. No juzguemos, no critiquemos, no hablemos cosas que no son de las personas, porque en alguna parte de la Biblia dice: ¿cómo es si con esta boca bendices a Dios y maldices al hombre, que es la imagen de Dios? ¿Cómo puede salir agua dulce y agua amarga de una misma llave? Cerramos, hermanos, que el Señor me los bendiga. Oyentes, es una enseñanza acerca del amor, de la libertad, de la ley de la libertad, el amor al prójimo, buscar hacer el bien, no hacer el mal, no pagues mal con mal. Muchas de las veces nos ofenden, pues debemos acordarnos que nosotros también ofendemos, porque nos hacen un mal. Recordemos que también nosotros hemos hecho mal a alguien, y perdonemos, porque si Dios nos perdonó a nosotros, también puede perdonar a los demás. Señor les bendiga, espero que hayan sido de bendición. Permítame orar y somos despedidos. Gracias. Bendito Dios, gracias damos, Señor, por tu palabra. Prospérala, guíala a toda persona, Padre, que la necesite. No es una crítica, es una enseñanza. No se está juzgando a nadie, es tu palabra. Bendícela y prospérala, y que todo sea para tu honra y gloria. Bendícela a cada persona oyente, a nuestros hermanos en Cristo. Donde quiera que se esté hablando de tu palabra, bendícelo, a tus siervos, a tus obreros, a tus misioneros, Señor. Sé con ellos, suple sus necesidades. Ayuda a tu pueblo, Señor, en estas necesidades tan grandes, Señor.
En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga.